El primer Doom es conocido por inventar un montón de cosas, como los enemigos chunguetes o los test de embarazo. Es un clásico por muchos motivos, y se considera la plantilla base de prácticamente todos los shooters. Pero si hay algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, es esto, el HUD. Traerlo de vuelta en Doom The Dark Ages es muy representativo de lo que busca este juego, porque es la evolución más moderna de la saga y a su vez es el título más cercano a sus orígenes. Esto no es solo una decisión estilística, poner la interfaz ahí te enfoca en lo que tienes delante, porque The Dark Ages es, de largo, la entrega más directa y agresiva de la franquicia. Doom 2016 fue un juegazo espectacular. Después de años viviendo historias realistas, mecánicas complejas y enemigos con sentimientos por alguna razón, Doom revivió de la nada y prácticamente solito inventó un género nuevo, los Boomer Shooter. Juegos que pese a ser modernos se inspiraban precisamente en el Doom original, gameplay por encima de todo lo demás. Luego tenemos Doom Eternal por su parte, que aceleró el combate e introdujo el plataformeo como parte fundamental del diseño, creando un flow de juego súper adrenalínico y ágil. Así que la conclusión lógica que muchos esperábamos de Doom The Dark Ages era que sería un shooter aún más frenético. Pero cuando vimos la estética y que incluiría un escudo dijimos, ¡ah! Esto es Doom The Dark Souls. En Dark Ages han metido un escudo que bloquea ataques, te permite hacer un dash y probablemente también tu declaración de la renta si se lo pides amablemente. ¿Os acordáis cuando salió Bloodborne? Yo tampoco. Según el lore del juego, los escudos están bien, pero no si engendran pasividad, porque no quiere que te pares ni un segundo. Bien, pues Doom coge esa idea y dice, mira, ¿ves este escudo? ¿Lo ves bien? No, en serio, míralo más de cerca. ¿Lo ves ahora? Es curioso cómo ambas sagas añaden y quitan el escudo respectivamente para conseguir el mismo resultado, dinamizar, focalizar e integrarte mucho más activamente en el combate. Es cierto que pierde por completo la libertad de movimiento que te daba Eternal, pero lo hace porque busca la inmediatez de la acción. Por diseño, Eternal te incentivaba muchísimo a rodear a los enemigos para juntarlos y luego masacrarlos aprovechando la versatilidad de desplazamiento y el daño en área que podías causar. Y esa es Classic Doom Experience y me encanta. Muchos de los niveles eran más tirando a bucles circulares para que pudieras hacer eso precisamente. Ahí el riesgo-recompensa estaba muy equilibrado y tenías que dominar tanto los sistemas de movimiento como el combate en sí. Por eso sigue siendo el mejor Doom en cuanto a exploración de niveles y búsqueda de secretos. En los años oscuros es todo mucho más terrestre, te sientes más pesado porque eres un bulldozer que encara el peligro de frente. Mirad cómo es un salto en este juego y lo que hace. Maravilloso. Toda la acción es mucho más visceral e inmediata, y eso, aunque suene paradójico, es gracias al escudo, que funciona a varios niveles y es el corazón de la experiencia. No es solo un pedazo de metal decorativo, es tu mejor amigo, tu guardaespaldas personal y un quiropráctico excelente. Primero, con el escudo en alto puedes hacer... No me cansaré nunca de esto. Y no solo es que metes unas toñas muy fuertes, sino que este dash te acerca al enemigo para seguir atacando como un energúmeno. Por eso es tan importante que el primer arma que te den sea la escopeta. En Eternal también empezabas con una, pero eso era más para aprovechar el rango de dispersión. Aquí en cambio es porque necesitas armas que peguen de cerca. De hecho el juego castiga muchísimo atacar desde la distancia, porque hay un montón de enemigos que están diseñados para reventarte si les dejas demasiado espacio. No es tan estratégico y no hay un tira y afloja tan marcado. La forma óptima de bailar esta danza macabra es muy cuerpo a cuerpo, porque, como es habitual, aquí hay un desgaste constante y tienes un ataque a melee que sirve para nutrirte de recursos. Que por cierto, muchas de las críticas de los primeros gameplays que se vieron iban enfocadas a que han quitado las Glory Kills, porque es un apartado ya icónico, y no lo voy a negar, están guapísimas. Pero también planteaban un problema, porque en un juego tan sumamente frenético como Doom, tarde o temprano, estas animaciones deceleraban el gameplay. Por eso en Doom Eternal la gente usaba un modificador para acortar la duración de las ejecuciones. Como The Dark Ages es notablemente más lento que Eternal, han optado por cambiarlo por puñetazos, patadas y ataques con armas cuerpo a cuerpo mucho más ágiles, mucho más rápidas. Aunque no preocuparse que sigue habiendo alguna que otra Glory Kill. Los combates en Doom The Dark Ages no tienen tanto estilo, son como una discusión de bar a las 4 de la mañana, confusos, violentos y absurdamente satisfactorios. Así que terminas jugando con 3 armas constantemente, las armas de fuego, los ataques cuerpo a cuerpo y el propio escudo. La verdad es que el juego consigue que te sientas súper poderoso. Y en este frenesí constante entra otra decisión de diseño curiosa y que veo últimamente en muchos juegos.
Los parries, que curiosamente es algo súper novedoso en la franquicia, pero a su vez integran en una cosa de los Doom más clásicos, porque los proyectiles enemigos vuelven a ser balas trazadoras. Los destellos rojos, mejor apártate de ellos o cúbrete. Los verdes, ve a buscarlos porque si los parreas, revientas a los enemigos. En ese sentido me recuerdan muchísimo a Cuphead, donde había algunos proyectiles específicos que tenías que parrear y otros los tenías que esquivar. Es otro indicativo de que este juego quiere que avances sin parar. ¿Ves un tanque? Lo mejor es... Es como el Breath of the Wild cuando hacías esto a los bichos aquellos, o cuando hacías Skate como en el juego de Skate que no es Skate. Sé que a mucha gente se le atraganta esta mecánica de los parries, así que no preocuparse que el juego también tiene un selector de ventana de tiempo. Yo lo he jugado en normal y es mucho más amplia que en otros títulos. A este punto a lo mejor tenéis la duda de ¿qué pasa si te encuentras con algún enemigo escurridizo? Porque claro, si somos tan lentos, puedes lanzarle el escudo para stunearlo y luego reventarlo. Tú no es que seas lento, es que ellos son unos flipados. Que ya que estamos, el juego tampoco es que te lo ponga todo tan fácil. En algunos momentos tendrás que superar algún miniboss que tiene escudos como tú, o que sí o sí necesitas terminar primero con varias oleadas antes de poder siquiera rozarle. Y ahí el gameplay en estas situaciones cambia por completo, porque sí, generalmente irás como un maníaco a por los enemigos, pero es en estas partes donde te obligan a plantearte una estrategia distinta. Y aquí es donde entran las armas de fuego, porque cada una tiene un propósito completamente único. Por ejemplo, la escopeta es para cuerpo a cuerpo, la ametralladora es para grupos relativamente lejanos, el triturador es para grandes masas de enemigos a muy corta distancia, y luego tenemos la bola. La bola es increíble. Sí que siento que las armas tienen un papel secundario en comparación al escudo y los puñetazos, pero jugar con una arma u otra cambia notablemente el acercamiento a cada combate y poco a poco vas a ir interiorizando cuál es mejor en cada momento. Además, y como es habitual, podéis conseguir distintas mejoras si conseguís los recursos necesarios explorando el mapa. Este es para mí otro de los grandes puntos fuertes del juego, el mundo. La manera de moverte por él no es tan espectacular como en Eternal, pero incluso aquí se ha integrado el escudo. Ya habéis visto que este escudo puede hacer cualquier cosa en combate. Ahora, si os digo que también resuelve puzzles, pues no os sorprenderá. De hecho, a estas alturas nada debería sorprenderos, salvo que el escudo se revele como tu padre biológico. Todos los pequeños puzzles ambientales, sin excepción, se resuelven con... ¿Lo has adivinado? Pero también hay algunos en los que tendrás que lanzar el escudo para activar algún mecanismo. Es sorprendente la cantidad de estéticas, ambientes y diseños de niveles que incorpora el juego. Personalmente a mí me flipa el rollito medieval y creo que aquí encaja bastante bien. Hay un extraño equilibrio entre tecnología superfuturista, demonios y lo más parecido a un simulador de la peste bubónica. Es como si Warhammer y Mad Max hubieran tenido un hijo no deseado y lo hubieran abandonado en mitad de un castillo infestado de demonios. Hasta el diseño de las armas encaja perfectamente. No sé en qué otro juego encajaría la bola. Perdón, no puedo evitarlo. A todo esto el level design también es muy variado. No creo que todos y cada uno de los niveles funcionen a la perfección. De hecho, hay algún nivel un tanto tedioso que recorrer. Lo que más abunda son los niveles pasilleros, normal teniendo en cuenta el resto del diseño, pero hay algunos más circulares, hasta hay alguno que es casi un semi-sandbox, rollo nivel de Madagascar de Uncharted 4, y la verdad es que lo maneja con mucha soltura e invita mucho a rejugarlo para encontrarlo todo. Además, muchos de los niveles están llenos de soldados y siempre hay cosas ocurriendo en segundo plano, lo que da la sensación de que la historia avanza contigo, que tampoco es algo nuevo del todo, ojo, pero se nota el mimo y cariño en cada parte. Y todo refuerza tu aura de macho. Mira lo que dicen cuando pasas a su lado. Dejad que pase. No digáis nada. Lo han soltado. Sí, ¿y qué? De la misma manera, ya que hablamos de ello, la trama esta vez tiene un poco más de presencia. Se incorporan personajes secundarios recurrentes que ayudan a complementarla, pero ni mucho menos he sentido que fuera una parte súper importante en comparación al resto de los apartados. El Doom Slayer cobra un poco más de protagonismo esta vez, aunque sigue teniendo la profundidad emocional de una tostadora. Pero oye, una tostadora que revienta demonios sigue siendo la mejor tostadora. Este juego explora sutilmente temas bastante profundos como la mortalidad, el libre albedrío y por qué todo se resuelve mejor con violencia gratuita y un escudo medieval. Es por esto que supongo que esta entrega no tiene multijugador online. Yo tampoco soy especialmente fan de este modo de Doom, pero creo que era un apartado muy bueno de los otros juegos porque ofrecían otras maneras de rejugar. También os digo que en vez de eso nos han dado dos cosas guapísimas, que son los niveles en mecha y los niveles de dragón. Joder, qué varonil es este juego, siento la testosterona fluyendo por mis venas, quiero un sable de luz. A título personal, los que vas con el mecha, aunque son espectaculares y sientes que eres un monstruo gigantesco, los he notado un tanto repetitivos y los usan como niveles puente entre misiones tochas. Los del dragón, sin embargo, sí que me han parecido bastante interesantes, porque las mecánicas, aunque son también un tanto repetitivas, sí que es realmente divertido de manejar. Además que en estos niveles sueles ir volando de un sitio a otro limpiando pequeñas zonas dispersas por el mapa y las animaciones están guapísimas.
Me gusta Doom, pero este no era ni mucho menos uno de los juegos que más esperara. No sé si por ir con cero expectativas influyen mis palabras, pero es que con sus más y sus menos, este juego me ha gustado mucho. Noto como un cariño especial en el diseño y cohesión de todo. Mientras que Doom 2016 fue algo mucho más prototípico y conceptual y Eternal fue un riesgo que salió muy bien, esta entrega, al menos para mí, es la que encuentra el punto justo. No será para todo el mundo porque es un juego muy atípico. Aún así, por poco que os guste la franquicia, creo que deberíais darle una oportunidad, aunque sea por la buena. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que la próxima vez no esté tan congestionado, pero es que tenía muchas ganas de compartir con vosotros lo que me ha parecido de este juego. Gracias especiales a los miembros del canal como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y chao.